Hermanos y amigos, damos una cordial bienvenida y vamos a comenzar nuestra reunión de Ministerio de la Palabra y vamos a hacerlo cantando un himno que es el número 115. Himno 115 dice su primera estrofa: solo tu preciosa sangre, Cristo Salvador, el pecado quitar puede de este pecador. Himno número 115. Solo tu preciosa sangre, Cristo Salvador, el pecado quitar puede de este pecador. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Aún por mí la derramaste en tu gran amor. Y si mi pecado fuera como el carmesí, puro más que blanca nieve, me pondrás a mí. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Aún por mí lo derramaste en tu gran amor. Solo tu preciosa sangre salvación me da. Haz que sin cesar me guarde, libre de pecar. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Aún por mí lo derramaste en tu gran amor. Por la sangre del Cordero soy el vencedor de Satán y del pecado. Gloria al Salvador. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Aún por mí lo derramaste en tu gran amor. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor y pedir a un hermano en comunión, por favor, que nos encomiende. En oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, qué gratitud más grande tenemos en cada uno de los que somos tuyos, el saber que el Señor vertió su sangre preciosa en la cruz del Calvario para lavarnos, para limpiarnos, para hacernos aceptos en el amado. Gracias, oh Padre, porque gozamos de esta libertad ahora para llegar a tu presencia por medio de aquel Salvador, aquel sustituto santo, aquel que murió, resucitó, dejando la tumba vacía y está ahora entronado en gloria. Padre, queremos rogarte que la reunión de esta tarde pueda ser de provecho espiritual para quienes somos tuyos. Tú nos fortalezcas, nos dé ánimo y que podamos testificar de que el Señor es nuestro Salvador y podamos también tener el deseo de servirte aún en las cosas pequeñas,
Ayúdanos, Señor, y bendice a nuestro hermano, quien dirige esta asamblea aquí en Quintero, por los hermanos y hermanas que asisten allí, que normalmente están conectados. Tú les bendigas, Padre, con su familia. Si hay enfermos, tú le des la sanidad. Si hay debilitado, tú le des la fuerza. Padre, ayúdanos, Señor, y haz que esta asamblea crezca, no solo en número, sino que sean hermanos aún poco, pero fortalecidos y ayudados por ti en todo momento. Padre Santo, queremos aprender, que tú nos hables en esta tarde de la palabra tuya y que cada persona que esté conectado pueda también tener el provecho necesario para su alma. Aquel que está alejado, aquel que está en el camino ancho, pueda volverse a ti y pueda entrar por la puerta estrecha que es Cristo Jesús. Padre amante, a ti nos encomendamos en esta hora. Te agradecemos, Padre, porque a través de este medio podemos llegar a tantas partes y sabemos que tú tienes poder para vencer al enemigo y para poder que Cristo sea aceptado en el corazón de más de algún oyente. Bendice, Padre, a la familia, bendice a cada uno de los nuestros y cada uno, Padre, que podamos aportar con nuestro testimonio para ganar a otros, para que el Señor sea bendecido y hayan hermanos dispuestos al servicio tuyo. Padre, quedamos en tu presencia. Encomendamos al hermano que tomará tu palabra, para que, guiado por el Espíritu Santo, pueda ser de mucha utilidad y podamos reflexionar, Padre, y podamos ver en qué estado nos encontramos cada uno. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre amado y santo del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, como ya se ha hecho una costumbre, nuestro hermano Roberto Bustamante y familia está con nosotros nuevamente. Así que damos una cordial bienvenida a él, que sigue con el estudio de la carta a los hebreos. Así que, hermano, adelante, el micrófono es suyo. Ok, tengan todos buenas noches, gracias nuevamente por la invitación y también por la conexión. Esperamos que, como decía nuestro hermano Celindo en la oración, sea de provecho el estudio de la palabra del Señor y que Él guíe todo pensamiento y toda palabra que se entregará en este momento, como ya lo ha hecho desde el himno. Volvamos a leer el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. El capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 14, el capítulo en realidad. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que el Señor bendiga su palabra. A modo de un pequeño resumen, aprovechando la hora, con la idea de que refresquemos un poco la memoria, la carta a los Hebreos es una carta escrita a un grupo de hermanos. Habíamos dicho que no tenemos apoyo para decir que ese es de alguna manera una carta, si bien es cierto, se ha decidido darle carta o epístola. Este sermón o esta lectura o este escrito que está aquí tiene características de carta por los saludos finales que nosotros encontramos, pero es muy a las cartas, ya que al principio no tenemos saludos, como se refiere en las primeras cartas, en las cartas que conocemos comúnmente. Pero sin embargo, los eruditos han dado clasificada entre cartas. Hebreos no obedece a una iglesia, sino obedece a un grupo de hermanos. A un grupo de hermanos, algunos difieren que haya sido una iglesia, sino que piensan que lo más probable es que haya sido un grupo de hermanos, y por lo que vemos en la lectura, que se estaban desviando de la sana doctrina. Ellos estaban entrando en el judaísmo, se estaban olvidando del Señor, sus ojos se habían desviado de Él. Por eso la Escritura siempre nos llama a poner los ojos en Jesús, a contemplarle de cerca, como lo dice el capítulo 3. Es un verdadero llamado de atención a volver a centrar la vista en la persona de Cristo y en solo Él. Decíamos también que lo hace de una manera magistral, ya que al hacerlo así, vemos que el comienzo de esta carta, saludos, comienza con esta palabra, Dios. Dios. Es lo primero que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Dios es lo que nos va a hablar, nos va a llenar de Él, nos va a contar, nos va a decir, nos va a hablar de nuestro amado Salvador, y comienza con esta primera palabra, Dios, Dios, Dios. Las otras cartas por lo general presentan al escritor humano que el Señor usó para llevar su palabra a las iglesias. Esta carta nos va a ir desde un principio hablando del Señor. Es que cuando nosotros nos desviamos de los mandamientos del Señor, cuando nosotros nos comenzamos a deslizar, es simple, hemos apartado la vista del Señor, y lo que nosotros debemos buscar y enfocarnos es en la persona de Cristo, y es poder contemplar a nuestro Dios eterno. Allí, cuando nuestra vista vuelve a Él, entonces nos volvemos a llenar de Él. Puesto los ojos en Jesús, nos va a decir esta carta. Contemplémosle de cerca, poner la mira, como nos dice en la carta a los Colosenses, en las cosas de arriba, mirando al Señor, contemplándole de cerca, es lo que la carta nos quiere decir. Otra forma es saber que no tenemos el nombre del escritor, y que a la persona que el Señor usó, haya sido discípulo o no, no lo sabemos, no sabemos si es un apóstol, no quedó registrado, y no ganamos mucho con buscar, no ganamos mucho con encontrar el significado. La razón por qué no está es simplemente lo que Él quiere, es que no haya ninguna interferencia entre nosotros y Él, que nadie haga una sombra, sino que miremos rápidamente al Señor. Si comienza diciendo Dios, habiendo hablado al principio, ahora no en nombre del autor, o del escritor, mejor dicho, pues el autor es el Señor, sino que el Espíritu Santo nos está diciendo, no hay interlocutor. El Señor es a quien nosotros debemos de mirar. Y va a partir así el versículo 1. Va a decir, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A modo de resumen, seguimos con un poco de recordatorio de esta carta. ¿Qué más podemos decir? Se piensa que son creyentes de segunda generación. Estos creyentes que se estaban deslizando, que empezaron a mirar el judaísmo, empezaron a mirar la ley, comenzaron a volver atrás. Habían sacado su vista de la sana doctrina, habían sacado su vista de la persona del Señor. Ellos habían empezado a meterse en la ley nuevamente y habían comenzado a encontrar, y bueno, volver atrás, y habían empezado a deslizarse. Por ejemplo, esta carta va a partir con una comparación entre el Señor
Jesucristo y los profetas. Y nos va a decir que el Señor es superior a todos los profetas, lo que hace en el versículo 1. Una comparación entre el Señor Jesucristo y el sacerdocio. Y nos va a decir que Cristo es el único sumo sacerdote y su obra expiatoria en la cruz es superior a todo ministro, a todo ministerio en el tabernáculo. Una comparación entre el Señor Jesucristo y los ángeles. Los judíos se apoyaban mucho en los ángeles, había un ministerio totalmente en el Antiguo Testamento conocido por ellos. Si uno comienza a mirar las Sagradas Escrituras, los ángeles para ellos aparecieron siempre. A los profetas siempre hubo un ángel que se les apareció, a su patriarca, no olvidemos. Entonces ellos tenían como que el ministerio de los ángeles era algo superior. Ellos podían, incluso estaban desviando su vida y poniendo a los ángeles superiores. Esta estaba entrando en una comparación con apoyo bíblico, incluso de los versículos del Antiguo Testamento, para decir que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. No va a decir que el Señor Jesucristo es superior a Aarón. Ellos confiaban en Aarón. Ahí está en la ley. Es superior a Aarón. No va a decir que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Pues ellos confiaban en Moisés. Y va a mostrar claramente que es superior a Moisés. Que el Señor Jesucristo es superior a la ley. Que el Señor Jesucristo es superior a Josué. Que es superior a David. Que el verdadero reposo no lo dio Josué, ni David, sino que el verdadero reposo el Señor lo da. Y todo esto gracias a la obra de la cruz, como ya veremos en unos momentos más. Allí hay un pequeño resumen de cómo podemos mirar esta carta y entenderla. Un grupo de hermanos que está comenzando a deslizarse. ¿Y cómo llama la atención? Confronta a nuestro amado Salvador, lo que está en el lugar que Él merece, y muestra quién es Él realmente. Querido hermano, cuando nuestros ojos se comienzan a desviar, cuando nos parece poco atractivo la persona de Cristo, debemos seguirle mirando. Debemos seguirnos llenando de Él. Su palabra nos invita a llenarnos de su conocimiento, de su persona. Allí es donde nosotros podemos confiar y podemos entonces volver a enmendar el camino o volver a enderezar el camino que se está desviando en nuestras vidas y estamos volviendo atrás. Es terrible deslizarse, es terrible deslizarse. Hay personas que piensan en que una gran posibilidad de deslizarse, tal, yo después ordenaré mi vida y comenzaré a ordenar mis cosas, pero no funciona así. No funciona así. A veces nos parece que nosotros tenemos el control de las cosas y no nos damos cuenta. No damos cuenta que el enemigo ciega nuestra mente y cierra nuestros ojos y comenzamos a deslizarnos. Pero ¿dónde está la clave? Volver a contemplar al Señor, a mirarlo. Y eso es lo que hace esta carta. Es necesario que estos 13 capítulos de esta carta, cada uno los pueda leer y ver en todo lo que el Señor es superior. El Señor es suficiente, nos va a decir la carta a los hebreos, y es superior. Entonces, en estos capítulos que nosotros hemos leído, en estos versículos primeros que hemos leído, hemos dicho, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está. El Señor se quiso revelar, Dios, a la humanidad, y usó hombres comunes y corrientes, Moisés, ¿por qué no decir Aarón? Los profetas, Elías, Eliseo, todos se acercaron a la humanidad y eran interlocutores, hombres de carne y hueso, para hablarnos del Señor, del Dios Todopoderoso. Pero dice, en los postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y aquí subrayábamos esta palabra porque no es que el Señor esté poniendo a un mismo nivel a los profetas. Si antes le habló por los profetas, bueno, ahora entonces el Hijo. Lo que está diciendo aquí es que este Hijo, si usted lo lee aquí, está con mayúsculas, se está refiriendo a la persona de Cristo. Y como Hijo es la segunda persona de la Trinidad, si así lo podemos de alguna manera decir. Entonces lo que nos está diciendo este versículo, que si antes nos habló por personas comunes y corrientes, por interlocutores comunes y corrientes, hombres débiles que por la muerte no podían permanecer, ahora el Señor se ha acercado a él y nos ha hablado de manera personal. La divinidad, la deidad bajó a la tierra para revelarse al mundo y mostrarnos al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que nos está diciendo el versículo 1 es maravilloso. Es poderoso por la razón que nos está manifestando que ahora este acto de hablarnos por el Hijo es que Dios el Hijo se ha comunicado directamente con nosotros.
y ha tomado forma de siervo, como dice la carta a los filipenses, hecho semejante a los hombres. Otra cosa que nos va a decir esta carta es que el Señor Jesucristo es Dios. Su humanidad es perfecta. Es Dios. Es Dios. Y podemos confiar plenamente en Él. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, es semejante a los hombres, no igual, no igual. Yo no podría decir que el Señor se hizo como uno de nosotros, sería una aberración. Mucho menos decir que Él se hizo igual a nosotros. Nosotros somos seres pecadores, sucios, perdidos por naturaleza. ¿Podría el Dios eterno, como nos va a decir aquí esta carta, por quien son todas las cosas, el creador de todo, hacerse igual a nosotros? Imposible. Él se hizo semejante, participó de lo mismo, carne y sangre, pero Él es 100% Dios y 100% hombre perfecto, hombre perfecto. Él pudo cumplir todas las demandas y satisfacer las demandas de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? El Señor lo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento. A Él oye, a Él oye. Bueno, y si el Padre Celestial lo apunta a Él y dice: a Él oye. Si la carta a los hebreos guiada por el Espíritu Santo nos dice: mirémosle a Él, contemplémosle a Él. Simplemente la carta a los hebreos, si está dirigida a un grupo de hermanos y hermanas que se estaban deslizando, si usted ve el cariño con que el Espíritu Santo habla. Esta carta fue escrita con la intención de que los hermanos volvieran, se reivindicaran, enderezaran lo torcido. ¿Y cómo lo hace? Mirando al Señor. Hay una gran lección. A veces nosotros no sabemos qué hacer cuando queremos ayudar a un hermano o a un hermano. Le damos miles de explicaciones por las cuales no es bueno desviarse. Pero la carta de los hebreos te va a encontrar que lo que hace es hacerlo mirar al Señor y recordarle la posición que ellos tienen delante de Él. Y esa es la forma como el Espíritu Santo lo hace. Hacerlo recordar de dónde salieron, quiénes son, y hacerlos mirar al Señor. Porque, ¿qué otra cosa a nosotros nos va a hacer volver en sí, sino poder volver a mirar a la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo? Si hay aquí alguno que tal vez se está desviando, su corazón se está perdiendo, a lo mejor está agotado, puede comenzar a contemplar al Señor nuevamente, un Dios lleno de misericordia y de amor, que Él busca incansablemente a sus hijos y no quiere ver a ninguno perdido ni descarriado. Bueno, aquí está. Teníamos siete características que da de nuestro amado Salvador. El verso 2 va a comenzar. Nos ha hablado por el Hijo, el Dios eterno. Antes, hombres comunes y corrientes. Ahora, el Dios eterno se ha humanado para venir a darnos del Padre Celestial, de su obra bendita en la cruz, a quien constituyó heredero de todo. Y veíamos, Él es el heredero de todo. Él es el creador de todas las cosas. Esa es la segunda. Tercera, es el resplandor de su gloria. Cuarto, es la imagen misma de su sustancia. Quinto, es el sustentador de todas las cosas. 6, el purificador de nuestros pecados. 7, el que está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. 7 características del Hijo, el número perfecto. Perfecto. Aquel sobre el cual reposan los 7 espíritus de Dios. 7 características perfectas del Dios eterno, creador de todas las cosas, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir. Él es el heredero de todo. El heredero de todo. No hay nada reservado, todo es de Él.
Él es el creador de todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas son por medio de Él y para Él, y por Él subsisten, y ahí está el sustentador, el cual siendo el resplandor de su gloria, mire, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. ¿Y cómo nosotros? Eso lo dijo a uno de sus discípulos. ¿Y cómo nosotros podríamos verle? Bueno, contemplémosle, miremosle a través de las Sagradas Escrituras. Algo siempre hay de nuestro amado Salvador. ¿Conoce más al Señor esta semana? Si conoce más a su Señor esta semana, claramente conoce más al Padre Celestial. Pero si no se ha preocupado de contemplar al Señor Jesucristo, ¿cómo entonces podría saber algo más del Padre? Él nos ha revelado la cara del Padre, el Padre Celestial, a quien Moisés intentó ver y no pudo. Sin embargo, nosotros, como dijeron sus discípulos, vimos su gloria. Y con cuánta razón lo dijeron, porque sabían que al ver al Señor y conocerle, estaban conociendo al Padre. Ahí está. La imagen misma de su sustancia, el único en su género, la imagen misma de su sustancia, el sustentador de todas las cosas, Él no descansa. Él mantiene todo en movimiento y todas las cosas y las edades están programadas por Él a través de los tiempos. Y quedamos en esta, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la verdad, queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que pensar que lo que va a decir más adelante la carta a los Hebreos es mostrarnos a un Salvador eterno, mostrarnos a un Salvador eterno. ¿Y por qué decimos esto? Porque, ¿qué sería de nosotros si en realidad Cristo nunca hubiera muerto en la cruz? Y es más, si hubiera muerto y no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Y lo que tenemos en los versos, en el verso 3, en las últimas dos palabras o características del purificador de nuestros pecados por medio de sí mismo, y también lo que tenemos es que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, es el simple hecho del Evangelio. El Evangelio. El Evangelio está descrito aquí en estas últimas dos frases, y qué precioso poderlas analizar y poderlas contemplar. ¿Qué sería de nosotros sin el Evangelio? Partamos entonces primero mirando qué es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué es el Evangelio? Alguien dirá, bueno, el Evangelio es lo que se predica, el Evangelio es de lo que hablan los cristianos, el Evangelio es Jesucristo, y su vida y su humanidad, y toda su persona. Pero el apóstol Pablo escribe que él ha enseñado lo que ha aprendido. Y él dice que Cristo murió por el Evangelio que nosotros predicamos, dice él, que Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. El Evangelio. Buenas noticias. Estas buenas noticias que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas buenas noticias no solo nos dicen que Cristo murió, sino que resaltan que Cristo resucitó. Y como ya hemos dicho, ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiera resucitado? Cristo no hubiera resucitado. ¿Qué nos hace, por qué nos produce tanto gozo saber de una tumba vacía? Porque, amigo, ¿ha pensado qué significaría, querido hermano, que Cristo no hubiera resucitado? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Por eso nosotros morimos. Pero, ¿ha hecho un análisis de la cruz pequeño cuando usted se da cuenta de que si la paga del pecado es muerte, tendría que preguntarse por qué Cristo murió?
Esa es una pregunta que uno debe hacerse frente a la obra de la cruz. Segundo, si Él murió, ¿por qué entonces resucitó? Es una realidad. Y es simple. Yo se lo voy a graficar de esta manera. Cuando el Señor murió en la cruz, estaba tomando nuestro lugar. Esto todos lo sabemos. Pero contemplemos al Señor. Tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado y murió en lugar de nosotros. Como ya decía nuestro hermano en la oración, es el fiel sustituto. Él tomó nuestro lugar. Esa condenación que nosotros merecíamos, la ira de Dios que descendió del cielo como una cascada, Él se puso en medio y nos sacó a nosotros y recibió el castigo por nosotros. Entonces ahí decimos que Él murió por nosotros. Por eso los hermanos cuando predican dicen, esa cruz era para mí. Esa cruz era para mí, porque en esa cruz lo que estaba sucediendo era que la ira de Dios estaba descendiendo y castigando a su Hijo amado para no castigarme a mí. Ahora, Él murió. Lo dice la Escritura. Y esto, queridos hermanos, es increíble a veces pensar que habiendo personas que profesan ser salvos y que muchas veces predican el Evangelio, no quieren asumir que el Señor murió. Puede hablar de una separación en la cruz entre Dios y el Señor, o entre el Padre y el Señor, pero les cuesta asumir lo que dice literalmente la Escritura. Y categóricamente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. El Señor murió. Lo dice así. Que nosotros no lo podamos entender y que mejor agradecemos al Señor que haya tomado nuestro lugar y haya muerto, y le rendimos gloria y le damos las gracias porque Él salió a morir por nosotros, es distinto. Pero, ¿por qué es tan impresionante que el Señor se haya levantado de los muertos? Porque el Señor en la cruz tuvo que vencer el pecado, tuvo que vencer la muerte y tuvo que vencer al que tenía el imperio de la muerte. La Escritura nos dice que el Señor dio un golpe mortal en la cruz a Satanás. Había sido vencido. Pero si el Señor nunca había pecado, ¿por qué tendría que haberse quedado en la tumba? Es una pregunta muy simple. Si el Señor nunca había pecado, ¿por qué tendría que haberse quedado en la tumba? La muerte hizo un examen, si usted me lo permite así. Y el Señor, y se encontró una injusticia, si lo podemos graficar de alguna manera. Entre todos los que estaban en una tumba, había alguien que no debía estar allí. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. Porque la muerte no le podía retener, porque era injustificable. Si nosotros vamos a ver la historia de Moisés, nos dice que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés. Y lo más probable es que como lo encontró, haya tenido razones para pelear por él. Pero por el Señor no, porque es sin pecado. Cuando la Escritura nos dice que por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, nos está diciendo la razón del amor del Padre. Y uno podría tender a pensar de que el Padre ama al Hijo porque Él es poderoso, es milagroso y puede levantarse de los muertos. Pero ¿sabe? Para que el Padre o para que el Hijo se pudiera levantar de los muertos, Él tenía que ser sin pecado. Para que el Hijo se pudiera levantar de los muertos, Él tenía que ser sin pecado. Ahora entiende usted por qué el Señor dijo, por esto me ama el Padre. Porque en todo su andar, Él mostró su santidad. Él pudo complacer todas las demandas del Padre. Él pudo decir categóricamente el Padre Celestial, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento, porque Él es sin pecado. Porque nunca hubo engaño en su boca, porque nunca hizo maldad.
Y aquí tenemos algo, queridos hermanos, que tenemos que aprender. Cuando miramos al Señor, más nos alejamos del pecado. Y si hay algo que alegra al Padre Celestial es cuando sus hijos andan en santidad y lejos del pecado. La razón por la que el Padre ama al Hijo es porque Él se pudo levantar de los muertos, porque la única razón para levantarse de los muertos era porque es sin pecado. El Señor se complace en la santidad de su Hijo y también se complace en la santidad de todos sus hijos, nosotros que le seguimos y honramos su vida, su nombre, a la luz de la palabra, siguiendo sus ordenanzas y manteniéndonos lo más lejos posible del pecado. Entonces, en estas dos últimas frases que tenemos aquí, tenemos el Evangelio. Acuérdese que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. La sexta frase que nosotros estamos analizando, ya vamos en la sexta, Él es el purificador de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, murió en la cruz. Y después dice, y el que está sentado a la diestra en la majestad en las alturas. Y para poderse sentar, después de morir, Él tuvo que resucitar. Para poderse sentar a la diestra del Padre, Él se tuvo que levantar de los muertos, entrar en el cielo, presentarse en el cielo y sentarse. Era imposible que Él pudiera sentarse a la diestra sin poder resucitar. Allí está el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El eterno Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, el heredero, el resplandor de la gloria, la imagen, el sustentador, bajó del cielo, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se levantó de los muertos y se sentó. Sigamos analizando ahora estas dos últimas características que producen tanto gozo. El purificador de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dijimos que la carta a los hebreos es una carta que va a mostrar en todo momento que Cristo es superior. A los judíos era necesario. Ellos venían con una historia nacionalista y de la ley muy larga. Ellos no eran ajenos a los milagros. Tenían a Moisés como un gran profeta. Entonces, esta comparación para mostrar que eran todos hombres comunes y corrientes y que Cristo es superior a ellos, incluso superior a los ángeles, tiene una gran verdad cuando analizamos la obra de la cruz, porque sin la obra de la cruz, estos hombres no habrían podido ser salvos. Por muy hebreos o judíos, por mucho que se hayan arrepentido, era imposible la salvación sin la muerte de Cristo. Por eso él habla de que el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, está hablando de todo lo que Él es Dios mismo, Él es el resplandor de la gloria, y Él ha venido a morir para purificar nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Por qué se lo dice a los judíos? ¿Qué sabían los judíos? Los judíos en su ley sabían que a través de los años, por los siglos, se habían ofrecido machos cabríos y que no podían quitar los pecados. Ellos buscaban la purificación de los pecados, ellos buscaban ser aceptos delante de Dios. Pero ¿qué le dice el escritor? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Habiendo efectuado Cristo la purificación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Qué era lo más cercano que el judío conocía a la purificación de pecados? La expiación. Era lo más cercano. Y expiar, en el léxico o en el lenguaje, para algunos significa cubrir, para otros significa quitar. Yo aquí estoy dando los significados que aparecen en los diferentes estudios. Si lo vemos a la luz del Antiguo Testamento, nosotros podríamos pensar que expiación es cubrir. Lo que ellos conocían con respecto a sus pecados, lo máximo que ellos conocían era que el Señor, de alguna manera, quitaba su ira porque ponía la mira en una víctima que moría. Pero el próximo año, otra víctima debía morir. ¿Por qué? ¿Por qué todos los años una víctima para el judío debía morir, un cordero, un macho cabrío? ¿Por qué todos los años debía morir? Simple. Porque esos machos cabríos era imposible que quitaran los pecados. Porque si hubieran quitado los pecados, no tendría por qué haber habido un macho cabrío todos los años
para morir en lugar de los judíos o de los israelitas. ¿Quién tenemos acá entonces? Lo más cercano para ellos era un macho cabrío que moría y la ira de Dios era aplacada si el sacrificio se ofrecía correctamente. Eso era lo máximo que optaban ellos como perdón, como exculpación. Era lo máximo. Pero ¿qué está diciendo aquí? Dice que Cristo efectuó la purificación. ¿La purificación? ¿Qué está diciendo? Muy distinto a lo que conocían ellos en el ritual judío. El Cordero de Dios, por fin, el único que puede llevar el nombre del Cordero de Dios, fue el que pudo ofrecer un solo sacrificio una vez y para siempre y purificar los pecados de todos. Y redimir a toda la humanidad y ofrecer eterna redención a todo aquel que se acerca. Purificación. Para el judío era inalcanzable desde el punto de vista de la ley. ¿Cuándo podría, a través de víctimas inocentes, alcanzar esto? Lo máximo que conocían ellos era que al próximo año había que preparar otra víctima inocente y vivir con la ira de Dios a cuesta por causa de sus pecados. Pero cuando Cristo murió en la cruz, la ira de Dios descendió en la cruz sobre Cristo. Por lo tanto, ya no hay más ira para nosotros, sus hijos. Ya no hay más ira para nosotros porque Cristo la recibió. Y por eso nos dice que Él efectuó la purificación. No es una simple expiación. Él nos quitó la ira de Dios de sobre nosotros. Y Él nos quitó la culpa. Oh, qué hermoso este Dios eterno. Qué bueno que Él nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál de los profetas murió en la cruz? ¿Cuál de los profetas llevó nuestra culpa? ¿Cuál de los ángeles ofreció un sacrificio por nosotros? Ninguno. Solo la persona de Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Dice que se levantó y se sentó a la diestra. Y esto hay un análisis simple sobre qué hacían los sacerdotes cuando ofrecían un sacrificio. Nótese que cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de una víctima inocente para ofrecerla allí en el lugar santísimo y presentarla al Señor, el sumo sacerdote, luego que salía del tabernáculo o del templo, no se sentaba. Nunca se nos dice que un sacerdote, luego de ofrecer algún sacrificio en el día de la expiación, se haya sentado. Nunca. La respuesta es muy simple. ¿Por cuándo uno se sienta? Bueno, yo hace poco llegué de mi trabajo y di por terminado el trabajo y me senté. Si uno lo mira con esa simple analogía, la obra de la expiación y de la purificación de nuestros pecados por medio de Cristo, el Señor al sentarse nos está diciendo que Él la terminó. Lo que nunca pudieron hacer los sumos sacerdotes fue sentarse, porque ellos nunca pudieron terminar la obra expiatoria porque era imposible para ellos terminarla. Dice que Cristo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Nótese el lugar que Él ocupa. Un lugar de honor que el Padre le ha invitado en el Salmo 110 a sentarse y que Él se lo ha ganado por lo que ha hecho por nosotros y por redimir toda la humanidad. Este lugar de honor, que es una invitación del Padre y que es un lugar que Él lo ha ganado para sí, Él lo ha podido tomar porque la única manera de tomarlo era que ofreciera una sola vez un sacrificio por todos nosotros. Por eso Él está sentado. No está diciendo, en otras palabras, no hay más sacrificio por el pecado, no hay más sacrificio por la humanidad. Se terminó. Por fin, el gran sumo sacerdote, como lo va a decir el capítulo 3, el que nosotros esperábamos, por fin, alguien que ofreció un solo sacrificio y se sentó. ¿Dónde se sentó? Se sentó en un lugar de honor, un lugar que no le fue dado ni a los ángeles, ni a ningún otro ser humano, porque es imposible que lo tomara.
Él volvió al lugar que él siempre tuvo. Él bajó y él volvió al lugar que él siempre tuvo, lleno de gloria, lleno de honra. Y él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que este Salvador bendito, aquel que está sentado, para el pecador perdido es el mediador. Para el pecador perdido es el mediador. Es aquel que puede juntar la mano de Dios y la mano del hombre. Es alguien que puede ver en contacto a dos partes opuestas. Nosotros perdidos, enemigos del Señor, Dios santo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, está hablando de Cristo. O como Él revela la imagen del Dios invisible, tenemos su santidad, tenemos a un Dios santo eterno y tenemos al hombre pecador que necesita un mediador. ¿Y quién es este mediador? El que venció en la cruz, Cristo. Él está sentado a la diestra. Él es el que puede unir la mano de Dios y la mano del hombre. Por fin, el mediador. Jesucristo, hombre. Pero Él también es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros y lo va a decir la carta a los hebreos. Tenemos un gran sumo sacerdote que fue probado en todo el Señor y tentado, pero sin pecado, que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Nosotros podemos usar el trono de la gracia y la gracia para el oportuno socorro. Allí está Él. Si bien es cierto, Él está allí sentado, Él está allí en el cielo, Él mora en el corazón de cada uno de nosotros. El sustentador de todas las cosas, el que nos sostiene a nosotros, está pendiente de cada uno de nuestros actuar, de cada cosa que nosotros hacemos, de cada cosa que nosotros decimos. El acusador entra cada día a acusarnos muchas veces con razón, pero sin conseguir su objetivo. Entra con razón a decir algo de Roberto Bustamante, pero nunca puede conseguir su objetivo. ¿Por qué? Porque el purificador de nuestros pecados por medio de sí mismo ofreció una obra una vez y para siempre. Él es el intercesor, Él es el abogado, Él es el que está allí, a la diestra de la majestad en las alturas. El Evangelio. ¿Qué sería de nosotros sin el Evangelio? Cristo murió y Cristo resucitó. El gran valor de la resurrección de Cristo, el que está sentado, el que ofreció un solo sacrificio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Queridos hermanos, hemos podido contemplar 7 características de nuestro amado Salvador. Hemos podido mirar en estos 4 versículos al Cristo superior. Versículo 1, Cristo superior a los profetas. Habiendo hablado antes por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Cristo superior a los profetas. Cristo superior a todo sumo sacerdote. Ningún sumo sacerdote se pudo sentar, porque nunca ninguno pudo ofrecer un sacrificio perfecto. Cristo superior a todo sumo sacerdote, lo está diciendo la explicación que acabamos de dar. Cristo superior a cualquier obra expiatoria ofrecida antiguamente en el judaísmo o en el ritual judío. ¿Por qué? Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Cordero de Dios por el cual preguntó Isaac apareció en el Gólgota. No apareció en el monte Moría. Sí, el niño estaba preguntando para él, pero sabemos que la respuesta, la pregunta es dada por el Espíritu de Dios y la respuesta también. No se proveerá. Hasta que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cristo superior, superior a los profetas, superior a todos sumo sacerdote débil, antiguo, que por la muerte no podía continuar, y superior a todo sacrificio, pues Él ofreció un solo sacrificio por medio de sí mismo, y superior a todo sumo sacerdote, pues es el único que ofreció un sacrificio y se sentó a la diestra, en un lugar de honor, donde el Padre le ha invitado a sentarse después de aquella gran obra expiatoria, como lo dice el Salmo 110. Motivo de gozo y de llenar. Hemos hablado solo de Cristo.
porque la carta a los Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, a medida que nos llenamos de Él, nos alejamos más del pecado. A medida que le miramos a Él, dependemos más de Él. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias porque hemos podido analizar, mirar, guiados por tu Santo Espíritu, tu palabra. Contemplar aquella hermosura, nuestro amado Salvador, el Dios eterno que hizo todas las cosas lleno de amor, que vio la humanidad perdida, y desde antes de la fundación del mundo Él estaba preparado para ofrecer un solo sacrificio. Por las edades, en tu paciencia, ciertamente Él pasó por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque hay una base para el arrepentimiento, la obra de la cruz. Te damos las gracias porque tu resplandor, tu imagen, se despojó a sí mismo y vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Señor, que cada día te contemplemos más y estemos más cerca tuyo en nuestro deseo. Te pedimos tu más rica bendición y tú guíes a cada hermano, hermana, amigo que ha escuchado tu palabra, para que ciertamente esta pueda crecer y apoyarse en ella y encontrar consuelo y ayuda para el día a día, pues sabemos que al contemplarte a ti, estamos seguros. Gracias, Señor, por tus bendiciones y quedamos encomendados en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, nuevamente queremos dar las gracias a nuestro hermano Roberto de acompañarnos en este estudio largo, 13 capítulos. Y hemos solamente visto 5 versículos, o 4, nada más, así que falta bastante, pero lo importante es lo que hemos ido aprendiendo en cada reunión. Así que damos las gracias a nuestro hermano Roberto y hermanos, dar las noticias, nada más, para que de los hermanos que están enfermos. Bueno, nosotros tenemos una lista aquí, hemos puesto 8 hermanos. El primero aparece orar por nuestra tía Ligia, la mamá de Roberto. Estamos orando por ella para que el Señor bendiga en aquel lugar, por la tía Ligia. Juanita Letelier es la sobrina de Juan, la esposa de Marina Herrera, de allá de Conchalí. Ella tiene cáncer, así que también tenemos en la lista a ella de oración. Nuestro hermano don Luis Beiza, que es de la asamblea de acá, don Luis está contento, su familia también, porque ya ha sido operado de sus 2 ojos. Ya eso está terminado, finiquitado. Solamente está esperando, ahora en octubre, la operación de su cadera. También está la hermana Anita. La hermana Anita es una hermana de acá que está postrada. Está en su casa, ella ya no puede venir a reunión. Es una hermana mayor de acá de la asamblea de Quintero. También orar por ella. Juan Vergara es un hermano de la asamblea de Conchalí, que también está con cáncer. Ya todos conocen a Sergio Gálvez, que saben su condición, seguir orando por él. De la asamblea de la Florida de Talca, la esposa de nuestro hermano Carlos Cordero, orar también por ella. Y también por Rodolfo y por su familia, para que el Señor bendiga su ministerio que él está realizando, y también por su familia que está acá en Valparaíso. Así que, hermanos, tenemos 8 puntos de oración por los hermanos estos. Y bueno, yo sé que la lista se podría agrandar mucho más, pero por lo menos ahí tenemos 8 hermanos que podemos cada uno de nosotros orar al Señor. Así que, hermanos, queremos dar las gracias a todos los que se han conectado en esta hora, a los hermanos de la Florida de Talca, que fueron contándolos 7. Fueron 7 hermanos mayoritarios de la Asamblea de la Florida de Talca. También hubieron hermanos de la Asamblea de Victoria, don Pedro. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros, con su hija también, Liliana Enríquez.
la esposa de Rodolfo, con su familia también. Muchas gracias, la hermana Marina Herrera, don Pedro y su esposa Norma, don Celindo Santibáñez. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros y también ayudarnos en la oración. Bueno, Débora, nuestra hija, Fernando y Ruth, que nos han estado ayudando bastante de allá de la asamblea de la Florida de Talca con este tema de las grabaciones. Nuestra hermana Antonia Martínez es de la asamblea de acá de Quintero. Está también ahí nuestra hermana Nora Vázquez de la asamblea de Talca, también damos las gracias. Nuestra hermana Gertrudis Muñoz de la asamblea de Quintero, Francisca Huichal, mi esposa. Elizabeth es la hermana de mi esposa, que también está allí puesta siempre en nuestras reuniones. Nuestra familia Delgado, bueno, ustedes ya la conocen bien, los que la componen, Rodrigo, Paola y sus 2 hijos. Y también ahí aparece Roberto Bustamante, no quiero equivocarme, pero me parece que son 2 Robertos. Entonces yo no sé si es la esposa de Roberto o es la mamá con el papá. Mi mamá con mi papá. Bueno, ellos ya escucharon, ya que nosotros estamos orando por la tía Ligia, le decimos así de cariño, tía Ligia. Así que estamos orando también por ella. Así que, hermanos, dar las gracias a todos por haberse conectado. Yo no sé si hay alguien que quiere decir algo, preguntar algo o decir algo. Así que es momento de apretar. Sí, Marina, adelante. Adelante, ella levantó su dedito. Hola, buenas noches, hermano. Buenas noches. Tengo una buena noticia y una mala. Ayer el hermano Elías Seguel tuvo una caída de altura. Y fue un poquito fuerte y cayó al hospital ayer y anoche lo operaron de su cadera. Así que le pusieron unos fierritos para, no sé cómo se le dirá, pero al menos ya está en el hospital. O sea, va a ser como un largo proceso, pero eso, hermano. Y lo otro, quería agradecer por las oraciones de mi sobrina. Le hicieron varios exámenes y no, gracias al Señor no tiene cáncer. Es un problema la sangre que tiene. Entonces eso le produce trombos. Así que quería darle gracias, hermano, por las oraciones. Ella sigue hospitalizada. Hoy día me estaban diciendo de que le encontraron un remedio que le está haciendo un poco mejor, pero gracias al Señor ya descartaron que era cáncer. Ya. Una buena noticia. Sí, gracias, Señor. Elías es el hermano de Conchalí, el bajito. Sí, uno bien delgadito, sí. Sí, el que conozco yo, sí, ya. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues agregar a Elías, que ya ves, con lo que nos dio Marina, agregamos uno más, 9. Son 9 hermanos que están orando y por los hermanos, todos en general. Así que, hermanos, queremos dar las gracias a todos por su compañía, por su comunión cristiana. Esto es parte de la comunión también, el hecho de estar juntos en reuniones como estas, y yo creo que estoy al debe con la hermana Nora, pero ya nos vamos a regularizar porque estamos viendo, me parece que esas reuniones están grabadas y que pudiera, si están grabadas, ahí ya la podríamos conectar para que las tuviera, de la reunión que usted pedía. Así que, bueno, queremos dar las gracias a todos y despedirnos más que nada, pues, y dar las gracias nuevamente. Así que... Buenas noches, hermano David. Buenas noches, don Pedro. Gusto de saludarlo y verlo. Igual, pues. Buenas noches, hermano. Buenas noches, don Pedro, también de la Florida de Talca. Y su esposa, ahí está. Sí. Bueno, a todos en general. Bueno, Liliana dice, buenas noches, hermano. No tengo cámara ni audio, pero corresponde decir que ella se despidió. Así que muchas gracias a todos. Así que gracias por Roberto, muchas gracias. Y como dices tú siempre, 15 días más, ya está anotado el calendario. Así que yo tengo ahora que poner en el calendario de octubre para hacer nuevamente la lista para los próximos miércoles, en la voluntad del Señor, para seguir con este estudio de la carta a los hebreos y también la carta a los corintios que se está llevando también acá en Quintero. Así que, hermanos, tengan todos muy buenas noches y damos las gracias nuevamente a todos y que el Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.